Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre. Un viejo que dice que sabe más por viejo que por diablo y que hoy día les va a recordar la vieja historia del Ecuador contada de otra manera. Hablaremos en este capítulo 3 justamente de los años 30. Pero recordemos lo que fue para Ecuador la Gran Depresión, como vimos en el capítulo anterior, que estuvo precedida por la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pero después de la Primera Guerra Mundial, a Ecuador también le llegó la gripe española, que produjo en el mundo entero centenares, casi una centena de millones de muertos, y más, fue más terrible que cualquier guerra mundial, incluido un presidente de los Estados Unidos murió por esa gripe española, y el dueño de la fábrica de vehículos Dodge. Por supuesto, en nuestro personaje, Chabelita, también su marido muere de lo que llamaban en ese momento, no era gripe española, le llamaban bronconeumonía. A la guerra mundial le siguió el gran desarrollo de las máquinas de vapor, el aparecimiento de la electricidad en las ciudades, pero también le siguió el uso del tren en el Ecuador, que con el Eloy Alfaro en 1912 ya se inaugura y cambia todo el manejo del espacio físico en el país. Se suman a esto que quizás lo más grave de lo que ocurrió en esta época de los años 20 fue, en el caso de la sierra y en la Amazonía, la presencia de la gripe española, y en el caso de la costa, la presencia de la fiebre amarilla y de la malaria. Como les decía, las máquinas y los barcos de vapor, así como el tren y el automóvil, ya entraron en la vida cotidiana, la electricidad también, y apareció por primera vez ya los periódicos producidos de manera industrial. El Telégrafo fue el primer periódico en el Ecuador, y estas innovaciones, estos cambios marcaban la vida cotidiana. Pero en la costa había habido una sublevación muy seria por parte de un general que llamaba Carlos Concha, era un terrateniente, y que se rebeló contra el gobierno del traidor, el general Leonidas Plaza Gutiérrez, que fue un ministro y vicepresidente y luego presidente elegido y favorecido por Eloy Alfaro. Le pasó lo mismo que a Rafael Correa. Colocó a su vicepresidente, a su consentido, en la presidencia, y este le dio la estocada por la espalda. Exactamente lo que estamos viviendo ahora. Para ese momento, el Sucre y el Estanco eran los que producían más estragos en el país. El Sucre era la nueva moneda, y los bancos, que eran antes los dueños de las monedas, cada uno emitía su propia moneda, fueron regulados a través del Banco Central y se creó un nuevo orden económico, que por supuesto no les gustaba mucho, especialmente a los banqueros de la costa. De ahí el estanco, que era un sistema mediante el cual el alcohol y la sal financiaban todo era la principal fuente de financiamiento del Estado. Comenzaron a ser odiados porque ya no se podía consumir el alcohol como era costumbre en el Ecuador libremente, y tampoco la sal. Más tarde la sal pasaría a ser monopolio de una familia del presidente León Febres Cordero, y el alcohol se pasaría a ser un producto también más y casi monopólico, especialmente producido por industrias licoreras de la sierra. En los campos, la gente no recibía salarios en la sierra, sino que la gente recibía el pago en una cosa que se llamaban tarjas, que era un palo en el cual se marcaban los días de trabajo, y
Luego se hacía un intercambio por lo que el patrón le había dado al peón. Si le había dado alcohol, si le había dado fósforo, si le había dado eh, harina, sal, ropa. Luego esto era descontado del trabajo del campesino. Sin embargo, desde la época de Eloy Alfaro, pagar a los indios ya era obligatorio y era algo que no le gustaba a nadie. En la costa sí había el pago y por eso hizo que miles y miles de indígenas migraran hacia la costa, porque allá sí ya existía el sueldo, el pago diario. Y esto fue uno de los choques que produjo la migración desde la sierra a la costa. Y así los indios se escapaban de las haciendas. Pues bien, ahora les leeré cómo era la ciudad de Cuenca, aquella ciudad que tenía muchísima influencia desde la época de la colonia, porque en la época de la colonia Cuenca fue el eje de la minería. Y entonces el oro salía de esta provincia y la ciudad de Cuenca se volvió muy católica, muy conservadora y durante la independencia siguió manteniéndose de esa forma en el periodo actual. Cuando Chabelita llegó con sus niños y sus peones a Cuenca, una triste mañana del martes 13 de 1930, día de carnaval, en que se jugaba con harina, huevos podridos, agua con anilina y hasta se echaba en las acequias que recogían las aguas servidas a cualquier transeúnte de la calle, se escuchó por las calles el repiquetear de las cerraduras de los caballos de la comitiva en los adoquines de la ciudad, que guardaba celosamente su pasado colonial en 56 iglesias que representaban los 56 días domingos del año. De pronto los caballos se asustaron al ver aproximarse a un Ford modelo T, el auto de moda y que era el más común de los pocos vehículos que habían en la ciudad. Tras el susto, la comitiva se detuvo para recoger a la imagen de San Judas Tadeo, que por suerte no se dañó al caerse del baúl que transportaba una vieja mula. Chabelita tenía los ojos desorbitados de terror. El cuadro era la imagen que la joven usaba en las ceremonias de procesión alrededor del terreno para atraer las lluvias cuando el verano se ponía crudo. En la gran casa de la familia descargaron los caballos, los bancos de panela, las garrafas de trago. Don Eduardo, su padre, se le acercó mostrando su felicidad al verla y fumando, como siempre, su pipa. Hola, mija, ¿cómo estuvo el viaje? Llovía mucho y tuvimos que quedarnos a guarecer en varias casas, papá. ¿Cuáles son las noticias por las que me pidió que venga? Bueno, ya sabes que la familia de tu difunto marido reclamó el cañaveral. Y mientras tú estabas allá, pues ellos te metieron juicio y a la suerte ganaron. ¿Cómo? Te estoy diciendo. Ellos ganaron. Entonces ya sabes, no puedes volver ni siquiera a ver tus cosas, ya te aviso. Pero al menos la guitarra de mi marido. Mija, te han puesto orden de desalojo. Me voy. Me voy en este momento. Tengo que recuperar por lo menos la guitarra y el acordeón. ¿Por qué no me avisaron? Sin pensarlo, ordenó a los peones: Abelardo, que todos ensillen de nuevo, nos vamos de regreso. Me da rabia. Ellos ni siquiera estuvieron al lado de su hijo el día que le dio la gripe española. Mejor dicho, la bronconeumonía. Ni nos ayudaron en nada. No se merecen tener lo que fue fruto del trabajo de él y mío, pensó Chabelita. Ya todo está perdido, replicó su padre. Pero anda, anda. Mejor quédate. Vete mañana. Tienes que descansar. Al día siguiente, la joven besó la frente de sus hijos, les dio la bendición y se volvió a marchar acompañada de los peones. Pero regresó a los 15 días con los pocos recuerdos de su corta vida matrimonial. Allá, en la casa en el centro de la ciudad de Cuenca, con su patio interior y las paredes como murallas de adobe blanqueado con cal,
La casa se comenzó a convertir en su cárcel. Su madre la trataba como una sirviente, pues había caído en la desgracia de la viudez. En esos tiempos, ser viuda era lo peor que le podía pasar a una mujer. Su mejor amigo de confianza, Fernando Morejón, un quiteño que llegó como comerciante de corbatas y se casó con su prima, pero que más tarde la visitaba con su familia para llenar las interminables horas de tertulia mientras ella tejía su crochet. La madre de Chabelita recién había dado a luz una niña. Tal era el hastío que sentía por la presencia de su hija y nietos que prohibió a los niños, Luciano y Jorge, que traten a la madre de usted, como era tradición entre padres e hijos en Cuenca. Y eso era como una especie de acto de cortesía y respeto. Sino que les dijo, a Chabelita la van a tratar como vos, como se trata a los indios. Y así fue como Luciano y Jorge comenzaron a tutear a su madre como si fuera una hermana. Por supuesto que tuvieron que llamar mamá a la abuela y Chabelita a su madre. Luciano y Jorge se comenzaron a mezclar con los hijos de la servidumbre y sus tíos, que eran ni más ni menos que 9. Un día, el más alto de sus tíos se fue al valle de Yunguilla y regresó con malaria. Eso le mató en solo 3 días. La joven viuda se convirtió primero en la cocinera de la familia, que junto con las peonas y guasicamas que venían de la hacienda de Virgen Corral, una hacienda en el páramo de la cordillera oriental de los Andes, y las cholas cuencanas que habían nacido en la casa, hacían parte de todo ese séquito de un cazateniente. Durante las noches, bajo la luz de las velas, hacía su crochet para vender manteles y hacía cobijas de lana. Esa era la principal fuente de ingresos propios de Chabelita. En la casa se respiraba ese aire de rancia aristocracia que abunda en Cuenca, donde todo es pedigrí y que se hallaba golpeada por la revolución liberal, que además de matar a muchos cuencanos del ejército conservador, quitó a los curas y las monjas las tierras, los batanes o fábricas textiles, los hospitales, las escuelas, colegios y hasta las universidades. Y por supuesto, también les quitó las minas, dando paso a una burguesía de comerciantes y trabajadores asalariados y burócratas que antes no existían. A los hacendados les resultaba doloroso pagar con dinero a los indios, pues desde siempre se pagaba a los indios con tarjas, que eran pedazos de madera donde se rayaban los días trabajados y luego eran compensados con parte de las cosechas o la leche, y el derecho al uso del huasipungo para tener cultivos y animales. Los indios, por su parte, escapaban de las haciendas para ir a trabajar por dinero en las plantaciones de la costa, atraídos por la novelería de viajar en tren. Pero esta nueva élite social, nacida de la revolución liberal, se movía bajo el tradicional reconocimiento del apellido, la pureza sanguínea, con un clásico saludo cuencano que, tras preguntar el apellido, recorría el árbol genealógico hasta encontrar vínculos con el recién llegado o recién conocido. ¿A dónde vas, Abelardo?, le preguntó Chabelita. Patrona, me da permiso, voy a cosechar caña en la costa. Ya le he acompañado desde que dejamos Yunguilla, pero usted sabe, quiero comprarme mi terrenito. Acuérdate de lo que le pasó a tu papá, le dijo Chabelita. Él se fue a cosechar caña y luego lo llevaron a morir en Esmeraldas, allá en la guerra, contra ese general Concha, ¿te acuerdas? Sí, patrona, pero ya no hay más guerra. Pero hay malaria, hay fiebre amarilla, ¿no has oído? Sí, pero
también quiero viajar en tren. Bueno, está bien, está bien. Toma esta platita y ándate. Bueno, y si regresas, ofrezco regalarte un terreno en Vinge Corral y serás el mayordomo allá, ¿qué te parece? Ay, gracias, patrona, Dios le bendiga, dijo Abelardo. Y luego se despidió. Abelardo se fue hasta Guayaquil y luego a trabajar en una plantación de cacao en Vinces, donde, junto al río Daule, había una torre de metal que decían era igual a la famosa torre metálica de la ciudad de París, la Torre Eiffel, según le dijeron. Pero la cosecha fue tan mala por la peste de la escoba de bruja que ni le pagaron. Apenas consiguió dinero para regresar a Cuenca. Cuando Abelardo estuvo de vuelta en Cuenca, Chabelita conversó con su padre. Papá, ha vuelto Abelardo y en la hacienda usted ya no se alcanza. Usted sabe que desde la muerte de nuestro hermano las cosas no van bien. ¿Él quiere ser peón?, preguntó don Eduardo a Chabelita. Yo le ofrecí que sería mayordomo y que le daríamos un terrenito propio como pago. ¿Estás loca? ¿Estás loca?, gritó don Eduardo. Papá, los indios se están levantando en todas partes. Vea lo que está pasando en Cayambe. Allá en Tungurahua ya se levantaron. Han formado la Federación Ecuatoriana de Indios. ¡Qué terrible, vea! Es mejor darles algo y que se vayan tranquilos a trabajar. ¿No ve cuánto han mermado las cosechas? Ya no hay ni quesos. ¿Y cuánta tierra quieres regalarle? Verá, no será un regalo. Él dice que quiere pagar, pero que le ponga un precio especial para que gane algo y pueda pagar. Sugirió Chabelita así medio levantando la ceja. Bueno, el indio es un buen trabajador y valiente. Está bien. Le daré unas 5 hectáreas. Pero que vaya saliendo mañana mismo luego de que le dé el papel notariado. ¿Ya? Cierta mañana en que Chabolita se cansó de su posición de cenicienta en la familia, se dirigió a la puerta de la calle. ¿A dónde vas?, le preguntó su madre en su acostumbrado tono mandón. A buscar trabajo. Eduardo, gritó la matrona. Mira la desfachatez de tu hija que pretende irse a la calle a trabajar. No hace valer su apellido, para que la confunda seguramente con una mujerzuela. Pero don Eduardo siguió enfrascado en su lectura sin hacer caso. Durante los días siguientes y por 5 años, todos los días se levantaba a las 4 de la mañana para preparar la comida de sus hijos y la familia y salía a las 5:30 para llegar al trabajo. Era en una fábrica textil donde permanecía de pie por 14 horas y a las 8 de la noche tomaba el camino de regreso para arreglar la ropa de sus hijos, lavar, cocinar y dejar todo listo para el día siguiente. Lo común era dormir entre las 11 o 12 de la noche. Un día llegó un reportario del diario El Mercurio, el primer diario de la ciudad de Cuenca fundado en 1924. Ella se encontraba en la fábrica. El reportero se entrevistó con el dueño y se dirigieron donde la viuda. Doña Chabelita, le presento a un reportero del diario El Mercurio. Me ha pedido que le ayude a que pueda sacarle una foto. ¿A mí? ¿Por qué? Mire, doña Chabelita, perdone mi insistencia. Se trata del primer concurso de belleza de la ciudad y las personas de la ciudad me han hablado de usted. Verá, nosotros vamos a publicar las fotos de las mujeres más bonitas de Cuenca, para que la gente recorte la foto y la deposite en una ánfora y la ganadora tendrá un premio, dijo el reportero. Soy una viuda. Bueno, este concurso se trata de la mujer más bonita, no de la señorita, de la señora, ni de nada de eso. La más bonita, simplemente, ya. Sin darle tiempo a nada, con la luz de una explosión, la dejó muda y sonriente. El domingo se publicó en el diario, junto con las fotos de las demás concursantes, y ganó. Ganó el concurso. Por supuesto, su madre
Comenzó su reproche diciéndole: «Pero qué altanera, qué sinvergüenza eres, Chabela. ¿Acaso quieres que te digan viuda alegre?». Y le reprochaba por las calles su madre a la salida de misa, mientras ella procuraba taparse con su martilla de todas las miradas. Aquella semana el periódico se vendió como nunca y la gente llenó las ánforas con recortes. Al domingo siguiente y por las fiestas de la ciudad de Cuenca, un 3 de noviembre, como el que ya se avecina, el periódico publicó la foto de Chabela y ella era la ganadora y fue la ganadora. Tras esta noticia, los pretendientes aparecían en cada esquina. Visitaban la casa, la viuda vivía el acoso. Una noche llegó un grupo de músicos a cantarle la canción mexicana: «Ay Chabela, ay Chabela, ay Chabela, es el nombre que yo quiero». Y eso se volvió una molestia de rutina. Los gritos y amenazas de su madre ya no servían para espantar a los grupos de muchachos que con tragos y guitarra asediaban a la joven viuda, reina de belleza de Cuenca. Poco a poco, el cantar, las serenatas, se volvió la forma más apreciada de galanteo en la ciudad y el mecanismo para que todos se reconocieran a los mejores cantantes de Cuenca, en especial cuando llegaron las primeras películas mexicanas en blanco y negro. ¿Y a quién le dirás que sí?, preguntaban las hermanas, que tras la noticia también comenzaron a recibir pretendientes y a casarse. Un día, antes del examen, muy preocupado, el pequeño Luciano, acompañado de su hermanito, muy bien vestidos con uniformes de la escuela, preguntó: «Chabelita, ¿es cierto que te vas a casar?». «No, mijos, nunca les pondré un padrastro. No quiero que el día de mañana nadie les venga a regañar por un bocado que comieron».